Hola, mi nombre es Julieta Rossi. En esta clase vamos a abordar el tema del derecho a la alimentación adecuada y las políticas sociales. En esta clase vamos a abordar en particular 4 puntos. En primer lugar, las principales implicancias del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas y en las políticas sociales en particular. En segundo lugar, el reconocimiento normativo del derecho a la alimentación adecuada en América Latina y en Argentina. En tercer lugar, vamos a abordar la conceptualización, qué se entiende por el derecho a una alimentación adecuada, los contenidos específicos y las obligaciones estatales. Y en cuarto lugar, vamos a abordar qué modelo orienta el derecho a una alimentación adecuada, qué modelo de política pública, en particular en relación a los sistemas alimentarios. Bueno, en relación al primer punto, es decir, a las principales implicancias del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas y en las políticas sociales en particular, la idea es pensar qué implicancias tiene en particular este enfoque y qué implicancias tiene tomar como punto de partida el derecho a la alimentación adecuada en todo el ciclo de las políticas públicas, en el diseño, en la implementación y en la evaluación de las políticas públicas vinculadas a este derecho. El enfoque de derechos es un marco conceptual que está conformado por reglas, principios y estándares que provienen del marco tanto doméstico como internacional y que ofrece lineamientos para la actuación estatal en el campo de las políticas públicas y del desarrollo. Cuando hablamos de enfoque de derechos, también es importante aclarar que estamos hablando también de la perspectiva de género, de la perspectiva de la diversidad sexual, de la perspectiva intercultural y de la interseccionalidad. En términos de la evolución del enfoque de derechos, podemos decir que en los últimos años, en las últimas décadas, ha venido siendo impulsado por distintos órganos en el marco de las Naciones Unidas, en el marco de la Organización de Estados Americanos y también en el marco del Mercosur. En el seno de órganos internacionales de derechos humanos, pero también en otros órganos más económicos o de desarrollo como la CEPAL. En particular, en el marco de la pandemia por el COVID-19, estos organismos internacionales han explicitado que es necesario que los estados tomen en cuenta el enfoque de derechos humanos para diseñar políticas públicas que deban enfrentar a las consecuencias de la pandemia. Bien, en relación, digamos, a las distintas implicancias del enfoque de derechos, yo me voy a mencionar solo las principales. En primer lugar, los derechos definen el campo de lo público, de la responsabilidad del Estado. El Estado, digamos, debe actuar porque tiene obligaciones jurídicas al respecto. Y en este campo, entonces, en materia de derecho a la alimentación, el Estado tiene obligaciones jurídicas particulares y concretas, como vamos a ver a lo largo de la clase. En función de este enfoque, el Estado es el principal garante del ejercicio de los derechos humanos. Este es un presupuesto fundamental, inicial, y los sujetos, las personas, los grupos, las comunidades son titulares de derechos, no son beneficiarios, no son simples beneficiarios. No estamos hablando de la discrecionalidad estatal para actuar en estos campos, sino del deber jurídico de los estados para actuar en estos campos. Los estados, por otro lado, tienen que actuar en sus distintos niveles. Esto es muy importante para la concreta vigencia de los derechos. Debe actuar en el nivel nacional, en el nivel provincial y en el nivel municipal, cada uno obviamente en sus esferas de actuación. En segundo lugar, este marco internacional y doméstico también de derechos humanos orienta ciertos modelos de política pública y de desarrollo. Los derechos se posicionan como pautas orientadoras, como lineamientos, ¿no?, que los estados deben considerar al momento de diseñar estos modelos de política pública. Por ejemplo, podemos hablar del modelo de protección integral de la niñez, que este modelo es adecuado al enfoque de derechos humanos versus el modelo tutelar. Este no es un modelo adecuado al enfoque de derechos humanos. También podemos hablar del modelo social de la discapacidad versus el modelo medicalista basado en la incapacidad de las personas.
En el mismo sentido, el derecho a la alimentación, como vamos a ver, orienta también cierto modelo de intervención estatal, cierto modelo de políticas públicas en el campo de la alimentación. En tercer lugar, este enfoque contiene reglas de organización de tipo procedimental, ¿sí? Estamos hablando, en este caso, de los derechos al acceso y a la producción de información, de la participación social y política en todo el proceso y en todo el ciclo de las políticas públicas. Estamos hablando también del acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva. Y por último, hay ciertos contenidos específicos justamente que determinan el enfoque de derechos según justamente el derecho de que se trate. Y hay obligaciones específicas también en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Pero un contenido sustantivo que es transversal a todos los derechos humanos, es el principio de igualdad y no discriminación, tanto en su acepción formal como en su acepción sustantiva. Esto es fundamental. Este principio, tanto para el derecho internacional como para el derecho constitucional, es un principio de máxima jerarquía y debe ser considerado, digamos, al momento de la implementación de las políticas públicas para todos los derechos. En particular, me voy a referir a la acepción sustantiva de este principio, que considera justamente las desigualdades estructurales en las que se encuentran los distintos grupos sociales. El Estado no puede partir del mismo punto, ¿no? Si se trata de grupos indígenas o si se trata de mujeres o si se trata, digamos, de mujeres indígenas de bajos ingresos. El Estado justamente tiene que distinguir estas situaciones diferentes y actuar en consecuencia a través de medidas positivas que justamente compensen, que equiparen y que pongan en un pie de igualdad a estos grupos que históricamente han sido discriminados y excluidos del goce de los derechos. En este punto hay que tener en cuenta que América Latina sigue siendo, y ahora con la pandemia, digamos, va a profundizar sus cifras de desigualdad. Es el continente lamentablemente más desigual del mundo y tiene altísimos niveles de pobreza, de exclusión social. Y entonces no podemos no considerar digamos, en los modelos de desarrollo y en las políticas públicas justamente esta situación de base que implica que unas personas y unos grupos están en situaciones de exclusión y de total desventaja social, económica, cultural, ¿no? En general, las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los niños y niñas están sobrerepresentados en estas cifras de pobreza e indigencia. Y los efectos justamente de la pandemia puso en evidencia estas desigualdades estructurales y lamentablemente, según parece ser, se están profundizando, ¿no? Lo que viene parece ser que va a ser en la misma línea, digamos, o peor aún. Bien. En relación al reconocimiento normativo del derecho en América Latina y en Argentina, como dijimos, el punto de partida es el derecho a la alimentación adecuada como un derecho humano fundamental y exigible. En el marco de las constituciones o del constitucionalismo latinoamericano, durante las últimas 3 décadas aproximadamente, o un poco más, se han generado distintos procesos de reforma constitucional desde los años 80 en adelante, y algunos países como Ecuador y Bolivia han adoptado nuevas constituciones. Y en este constitucionalismo latinoamericano, de alguna manera de nuevo cuño, sí, ya no es tan nuevo, pero al tener tendencias comunes lo podemos conceptualizar como nuevo constitucionalismo latinoamericano, ha establecido, digamos, ciertas pautas o ciertas tendencias comunes, como yo mencionaba anteriormente. Por un lado, generalmente estos procesos constitucionales han establecido constituciones aspiracionales y con vocación transformadora. Esto significa que estas constituciones tienden a delinear modelos de sociedades a construir con una fuerte matriz igualitaria y con una fuerte vocación de igualdad social. Y son constituciones llenas de promesas de bienestar, ¿sí?
generalmente vamos a encontrar una multiplicidad de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos también, pero se agregan estos derechos colectivos, ¿no? Derechos diferenciados de grupos, de pueblos indígenas, de afrodescendientes, también derechos de la naturaleza, el derecho al buen vivir, esto específicamente en las constituciones de Bolivia y de Ecuador. Y en general son constituciones abiertas al derecho internacional de los derechos humanos, es decir, que han incorporado fuertemente los lineamientos, los marcos de los que yo hablaba, que vienen del derecho internacional de los derechos humanos. Por otro lado, tienen esta vocación transformadora, que significa que han establecido, en general establecen, formas de justicia constitucional para que estas promesas de bienestar, estos derechos económicos, sociales y de todo tipo, puedan ser efectivamente cumplidos. También se establecen mecanismos de exigibilidad de tipo colectivo, como el amparo, la tutela, mandatos de seguridad, depende el país, y también mecanismos de participación directa. Son constituciones que pretenden profundizar la democracia en todos los planos y combatir las inequidades, exclusiones, desigualdades sociales, étnicas y de género, justamente tomando como base nuestra realidad, digamos, o la realidad de América Latina. Hay un reconocimiento muy fuerte de la diversidad y del pluralismo en casi todos los campos, en el campo cultural, religioso, jurídico, y hay un reconocimiento enfático a los grupos tradicionalmente discriminados, como yo mencionaba antes, los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades negras. Con más y con menos se reconocen, ¿no?, mayores o mayor alcance a estos derechos diferenciados de grupos. Por último, se profundizan las características del Estado social de derecho, ¿no? En general se reconoce fórmulas explícitas en el sentido de que esos estados adoptan, ¿no?, la fórmula del Estado social y democrático de derecho, haciendo hincapié o profundizando las notas características del constitucionalismo social. En las últimas décadas, entonces, en América Latina y el Caribe, incluyendo nuestra Constitución Nacional, los derechos económicos, sociales y culturales, y en particular el derecho a la alimentación adecuada, que es el que nos convoca hoy, han sido, digamos, posicionados como derechos humanos plenos, como derechos humanos exigibles, y además esto permitió también procesos de justiciabilidad para los casos en que los poderes políticos no estuvieran cumpliendo, digamos, con esos derechos. En función del enfoque de derechos y de este gran reconocimiento de derechos en las constituciones, también ciertos estados han adoptado en el ciclo de sus políticas públicas estos parámetros y han intentado o han ensayado políticas públicas que justamente tienen como principal objetivo el efectivo o la efectiva garantía de los derechos. En este sentido, podemos mencionar las políticas sociales que se denominan y que fueron adoptadas en gran cantidad de países de América Latina, las políticas de transferencia de ingresos condicionadas, como un modelo de política social que se acerca bastante, digamos, o que incorpora en gran medida los principios fundamentales del enfoque de derechos. Bueno. En cuanto al reconocimiento normativo del derecho a una alimentación adecuada en Argentina, podemos decir, por un lado, que no es un derecho que esté expresamente previsto en la Constitución Nacional, podría ser considerado como un derecho implícito del artículo 33, pero está expresamente previsto en los pactos internacionales de derechos humanos que están incorporados con jerarquía constitucional a la Constitución Nacional. Y en ese sentido, varios de ellos reconocen este derecho. En primer lugar, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, que es adicional a esta convención en materia de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre Derechos de los Niños, las convenciones interamericanas sobre derechos de las personas mayores y la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Todas estas convenciones reconocen de manera explícita el derecho a la alimentación adecuada.
Pero además hay declaraciones muy importantes en el ámbito de la ONU, recientes, digamos, bastante recientes, que si bien no tienen carácter jurídico vinculante, sí representan horizontes a los cuales los estados, digamos, deben intentar llegar e implementar también los derechos que están contemplados en esas declaraciones. Una es la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2010 y la otra, más reciente, la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Campesinos. Ambas son muy importantes en términos del reconocimiento de este derecho en particular. También se han generado distintas guías o directrices que dan de alguna manera una ayuda o colaboran con los estados para los procesos específicos de implementación de este derecho en particular, como las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria del 2012 de la FAO y las directrices voluntarias en apoyo a la realización progresiva del derecho a la alimentación adecuada, también de la FAO del 2004. También tenemos que mencionar que la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible menciona como objetivo 2 el hambre cero. Estos pactos, como yo decía antes, están incorporados a la Constitución Nacional, muchos de estos que yo nombré con jerarquía constitucional. Y en ese sentido, las interpretaciones que hacen de estos pactos sus órganos de aplicación, como por ejemplo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el órgano que aplica este pacto que yo mencioné anteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, interpretan y aplican, digamos, a través de distintos casos y de distintas recomendaciones generales, interpretan los contenidos de estos derechos y estas interpretaciones son muy importantes también en el proceso de aplicación interna de estos tratados internacionales. De hecho, por nuestra Constitución Nacional, los órganos internos, los distintos poderes del Estado, el Poder Judicial, pero también el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, deben aplicar estas interpretaciones que conceptualizan los derechos, que precisan el contenido de los derechos, al momento de generar políticas públicas, de emitir sentencias judiciales y de implementar cualquier programa social, digamos, o de cualquier tipo. Son guías son guías muy relevantes que deben ser tenidas en cuenta por los distintos poderes del Estado. Y son muy importantes porque particularmente en el ámbito internacional se han generado multiplicidad de interpretaciones de jurisprudencia que nos permiten justamente delimitar el contenido de estos derechos y en particular del derecho a la alimentación adecuada. Porque si nosotros leemos la formulación que está incluida en estos pactos, es bastante escueta. Habla del derecho a la alimentación adecuada, ahora vamos a ver. Entonces, estas interpretaciones ayudan bastante a clarificar el contenido. Podemos mencionar la observación general número 12 sobre el derecho a la alimentación adecuada, la observación general número 15 sobre el derecho al agua, que está muy importante también y relacionada, ¿no? Alimentación y agua. La observación general 24, que habla sobre las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos, y también ha habido distintos casos. Sobre todo quizás los más relevantes son ante tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya vamos a mencionar un caso en particular muy reciente y muy importante para nuestro país. Bien, entonces, en relación a la conceptualización específica del derecho a la alimentación, a los contenidos y a las obligaciones estatales, por un lado, me parece importante establecer que este derecho tiene vínculos, ¿no?, con otros derechos. Esto según también estas interpretaciones que han hecho distintos órganos y distintas cortes constitucionales, etc. Como dijimos antes, este derecho forma parte del derecho a un nivel de vida adecuado, de la vida digna, de la dignidad de las personas en términos generales. Por otro lado, hay una relación intrínseca entre el derecho a la alimentación y el derecho al agua.
También se considera que el derecho a la alimentación es un determinante básico, fundamental del derecho a la salud, ¿no? Un componente esencial, por supuesto, y también del máximo desarrollo físico, emocional y mental a los que aspiran las personas. Y en este sentido hay un vínculo entre alimentación e integridad física y entre el derecho a la vida, el tradicional derecho civil y político. También hay una relación entre el derecho a la alimentación adecuada y el derecho a la seguridad social, en particular en su faceta no contributiva, que es cuando las personas por sus propios medios no pueden acceder a esos derechos y entonces el Estado debe, ¿no?, con distintas prestaciones, de distintas maneras, dar, en todo caso, los distintos medios para que puedan acceder a esos derechos. También hay una relación directa entre la alimentación adecuada, el medio ambiente, los recursos naturales productivos como la tierra y el agua, y en particular el acceso a la tierra y a los territorios por parte de comunidades indígenas y por parte de poblaciones campesinas. También, y como ya dijimos en otra parte al comienzo de la clase, hay una relación inherente entre el derecho a la alimentación y la igualdad y la no discriminación. Bueno, en relación a las vinculaciones hechas hasta el momento entre derecho a la alimentación y otros derechos, lo que podemos ver es que hay una clara interrelación, una interdependencia, una indivisibilidad entre los derechos económicos, sociales y culturales, por un lado, ¿no? Ya me refería anteriormente, pero también entre los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales y los derechos civiles y políticos. No hay posibilidad, digamos, de llevar adelante una vida digna, de poder satisfacer, digamos, los elementos del derecho a la integridad personal y a la autonomía personal, sin la posibilidad de tener cierto mínimo o cierto bienestar material que está configurado, digamos, por el acceso justamente a distintos derechos sociales como el derecho a la alimentación adecuada. Como vemos, digamos, esta comprensión del derecho a la alimentación refuerza estos vínculos, estas relaciones entre unos y otros derechos, uno podría decir en contraposición a una visión quizás más fragmentada entre unos y otros. Bueno, como ya mencioné anteriormente, la norma más abarcativa sobre el derecho a la alimentación es el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconocen este derecho como parte del del derecho a un nivel de vida adecuada, en conjunto con otros derechos, ¿no?, como el vestido y la vivienda adecuados. A su vez, el artículo 11.2 reconoce expresamente el derecho de toda persona a no sufrir hambre. Y también reconoce como obligación estatal el hecho de que tengan que distribuir los alimentos de manera equitativa, de acuerdo a las necesidades, ¿no? Y para eso tienen que llevar adelante distintas medidas. Incluso se reconoce la posibilidad de que tengan que llevar adelante reformas agrarias justamente para dar adecuada satisfacción a este derecho y la mejora de los distintos sistemas tanto de producción, comercialización y distribución de los alimentos. La observación general del Comité de Derechos Sociales, esta que yo les mencioné, la número 12, también señala una distancia importante entre lo que establece el pacto justamente y la realidad, en el sentido de que lamentablemente a nivel mundial, pero bueno, a nivel regional en América Latina, también en nuestro país, digamos, hay una situación de hambre crónica, digamos, y de malnutrición, especialmente agudos, digamos, estos fenómenos en países subdesarrollados, pero también son fenómenos que se encuentran en países en desarrollo. A nivel mundial, según datos de la relatora de ONU sobre derecho a la alimentación, en su informe del 2019, establece que actualmente hay 820 millones de personas que sufren hambre, ¿no? Si bien hubo un aminoramiento desde el 2015, las cifras han aumentado.
El otro gran problema mundial es la malnutrición, ¿no? El hambre oculta, la carencia de micronutrientes que también afecta a una cantidad grande de personas y en particular tiene efectos, digamos, devastadores en los niños y niñas, ya que esta carencia de nutrientes lo que genera es un retraso del crecimiento. Tanto el Comité DES como los informes de la relatora sobre derecho a la alimentación y otros informes establecen una relación entre el hambre, la malnutrición y la falta de acceso a alimentos disponibles por situaciones de pobreza. No es una cuestión de falta de alimentos, no es que no haya mundialmente los alimentos necesarios para nutrir, y para alimentar a la población mundial, sino que el problema es que estas personas, estos grupos de personas, no acceden a esos alimentos básicamente en razón, de la pobreza y de situaciones también de indigencia, ¿no? Los sistemas alimentarios que no logran, llegar a estas poblaciones. Hay una relación también entre el derecho a la alimentación adecuada y desigualdades históricas y estructurales que ya mencionamos anteriormente, pero no podemos, en todo caso, para abordar las vulneraciones a este derecho, es necesario hacer foco también en estas desigualdades estructurales e históricas, donde, determinados grupos en particular, como yo mencionaba antes, quedan excluidos de la posibilidad de gozar de este derecho y los impactos, en todo caso, son diferenciados, como yo decía antes, ¿no? Si la persona es mujer, indígena o es afrodescendiente y además es de bajos ingresos, todas estas condiciones o estos factores se van a juxtaponer en todo caso y a agravar la situación para el acceso a este derecho a una alimentación adecuada. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció una suerte, o una serie de elementos que van a configurar, ¿no? Y que son fundamentales para configurar el derecho a una alimentación adecuada, ¿sí? Estos son, por un lado, la adecuación, la disponibilidad, la accesibilidad y la sostenibilidad. Esos son los 4 elementos fundamentales. En primer lugar, en relación a la adecuación, hablamos de adecuación cultural, cualitativa y cuantitativa, ¿sí? En relación a la adecuación cultural es necesario tomar en cuenta, ¿no? Este concepto está determinado por distintas condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas, es decir, que van a determinar esa adecuación cultural. Son valores que no están relacionados necesariamente con la nutrición, ¿no? Sino con otro tipo de valores, o de intereses de las personas y de las comunidades. Por otro lado, los alimentos deben ser nutritivos e inocuos, ¿sí? Hablamos de la adecuación cualitativa. Y por último, los alimentos o la alimentación debe estar disponible en cantidades suficientes, ¿sí? Por otro lado, este segundo elemento es la disponibilidad. Los alimentos, como dije antes, pero deben estar disponibles para las personas en cantidad y calidad suficiente. El individuo, se puede alimentar, o los grupos o las comunidades, de distintas maneras, puede ser directamente, ¿no? Explotando la tierra y los recursos naturales u otras fuentes, o también a través de sistemas de distribución, elaboración y de comercialización, ¿no? Que acerquen, los alimentos a las personas que viven, en otros lugares según sea el caso. En tercer lugar, el elemento que se menciona es la accesibilidad, que comprende tanto la accesibilidad económica como la accesibilidad física. La accesibilidad económica implica que la posibilidad de acceder a los alimentos no debe, o los costos para acceder a los alimentos, no debe implicar que se vean amenazados o en peligro la provisión y la satisfacción de otras necesidades o de otros derechos, ¿sí? En cuanto a la accesibilidad física,
la alimentación o los alimentos deben estar disponibles, ¿no?, según las particularidades y necesidades de distintos grupos, como por ejemplo los niños o los bebés lactantes, las personas con discapacidad. No todos, digamos, van a acceder a los alimentos de la misma manera y a través de los mismos alimentos, ¿no? También los sectores campesinos, los pueblos indígenas, digamos, hay que tener en cuenta justamente en la elaboración de políticas públicas las particularidades, digamos, las especificidades de cada grupo social. Por último, la sostenibilidad. La sostenibilidad incluye los otros elementos mencionados anteriormente y implica que la disponibilidad, la adecuación y el acceso a los alimentos debe estar garantizado en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Está vinculado, digamos, este elemento con la seguridad alimentaria. No es una cuestión de que las personas accedan en un momento dado y punto, sino que los estados tienen el deber de garantizar esta provisión de alimentos, digamos, con todos estos elementos mencionados, para en el presente y para las generaciones venideras. Bueno, entonces, recapitulando, de alguna manera, si tomamos en cuenta esos elementos, el contenido básico del derecho a la alimentación adecuada toma en cuenta la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos. Deben ser estos alimentos nutritivamente adecuados, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada. Además, está este otro elemento de la accesibilidad a esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otras necesidades o de otros derechos humanos. Y por último, el Comité DESC menciona en esta observación general el nivel mínimo absoluto que los estados, digamos, deben garantizar de manera inmediata, que es el hecho de que las personas no deben padecer hambre. Este es un núcleo inderogable, sin ningún tipo de condicionantes, sin ninguna justificación posible, vinculada a falta de recursos económicos, digamos, o cualquier otro tipo de justificación. Un concepto fundamental también para el derecho a la alimentación adecuada, que quizás esta observación general no lo reconoce de manera tan expresa, pero que se ha venido desarrollando en los últimos años, es el de soberanía alimentaria. Y este concepto ha venido tomando forma, ha venido tomando impulso en distintas declaraciones, en distintos instrumentos internacionales y de alguna manera movilizado, digamos, y peleado desde las bases, desde los movimientos sociales, desde los movimientos campesinos e indígenas. El concepto de soberanía alimentaria incluye fuertemente el elemento de la autonomía en la definición del sistema alimentario. Es decir, las personas, los pueblos, los grupos deben poder tener la posibilidad de elegir de qué manera alimentarse, a través de qué sistema alimentarse. Entonces yo diría que hoy por hoy este elemento de la soberanía alimentaria también es parte esencial del derecho a una alimentación adecuada. La soberanía alimentaria está reconocida expresamente en distintos instrumentos, como yo decía anteriormente, pero sobre todo es como un eje fundamental, un núcleo central de la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos, de las personas, digamos, campesinas, de los campesinos y de las campesinas. Este concepto es fundamental en esta declaración, digamos, y ya vamos a ver cuando hablemos de los distintos modelos, en todo caso, que orienta el derecho a la alimentación adecuada. Otro tema que me parece importante, muy relevante mencionar, es la igualdad de género, ¿no? La igualdad entre hombres y mujeres también en el acceso al derecho a una alimentación adecuada. Según las cifras también de estos distintos informes que yo les fui mencionando, las mujeres sufren el hambre en mayor medida que los varones. Se dice que el 70% de las personas que pasan hambre son mujeres y además tienen mayores posibilidades de padecer inseguridad alimentaria.
Por otro lado, las mujeres cargan desproporcionadamente, ¿no?, con el trabajo no remunerado y en general, digamos, acceden al trabajo pero a través de empleos informales, ¿no? Si pensamos en el sector agrícola, generalmente este es el caso: empleo precario, empleo informal, y las mujeres, digamos, lo sufren desproporcionadamente. Los estados claramente, digamos, en el ámbito rural, como en muchos otros ámbitos, ¿no?, pero deben promover un acceso más equitativo justamente a la tierra, tanto en la tenencia como en la propiedad, y a los distintos recursos productivos, para que tanto mujeres y niñas puedan justamente, ¿no?, superar la situación de hambre y de inseguridad alimentaria. Los estados tienen que corregir los desequilibrios de poder en todas las esferas normativas, en leyes y costumbres, ¿no?, y en este caso en particular ligada, como decíamos antes, al acceso a estos recursos productivos, a la tierra, a la propiedad de la tierra, etcétera, que además justamente esta desigualdad, digamos, económica, esta desigualdad en el acceso a estos recursos productivos, son de alguna manera la base que luego permite, o que permite en todo caso, la violencia y la discriminación por razón del género. La CEDAW, la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, expresamente menciona en uno de sus artículos el deber estatal de desterrar la discriminación que sufre la mujer en el ámbito rural. No menciona de manera expresa el derecho a la propiedad de la tierra, pero hace otras menciones referentes a que las mujeres tienen que participar de igual manera en el desarrollo rural y en sus beneficios, y tienen que poder acceder de manera igualitaria también a servicios de salud, a servicios de educación, a la seguridad social, a oportunidades económicas mediante empleo, etcétera, etcétera. También se menciona, y me parece interesante, la mención sobre el deber que tienen los estados de generar un trato igualitario en planes de reforma agraria, ¿no? Tratos igualitarios entre hombres y mujeres al momento de generar planes sobre los sistemas agrarios. Bien, el punto siguiente tiene que ver con las obligaciones estatales específicas que los estados tienen. Los estados en general en materia de derechos humanos tienen obligaciones que son comunes a todos los derechos humanos, como el respeto, la protección y el cumplimiento. Y en relación a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales tienen obligaciones específicas, ¿sí? En materia de las obligaciones generales, yo solo me voy a referir a una, que es la obligación de protección, porque me parece muy importante y muy relevante en este campo, en el campo, digamos, del derecho a la alimentación, que es el derecho a la protección. Los estados tienen que adoptar medidas para velar, digamos, para promover que las empresas, los particulares, no priven a las personas del derecho a una alimentación adecuada. Y para eso tienen que adoptar regulaciones sobre la conducta, digamos, de estos actores privados, de las empresas en particular, y también adoptar medidas para fiscalizar la conducta, digamos, de estos actores privados, de las empresas en este campo. En el sector alimentario nosotros podemos pensar en el uso, digamos, por ejemplo, de plaguicidas. Podemos pensar en particular del glifosato, que se supone que la OMS ha dicho que en principio es cancerígeno. También el uso de transgénicos, digamos, y todo este paquete tóxico, ¿no?, que usan las empresas del agronegocio. Por otro lado, también el etiquetado de alimentos, que es una cuestión que se está discutiendo actualmente, pero que es central que las empresas, ¿no?, que el Estado regule a las empresas para que efectivamente tengan que dar toda la información sobre el tipo de alimentos, digamos, que ofrecen al mercado. En cuanto a las obligaciones específicas en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los pactos establecen esta obligación de progresividad, ¿no?, de adoptar medidas progresivas para satisfacer estos derechos en cabeza de los estados. Sin embargo, ello no significa que los estados no deban adoptar medidas de carácter inmediato, ¿sí? Los estados tienen que adoptar medidas de carácter inmediato, y entre ellas
se encuentra la obligación, por un lado, de adoptar medidas, que en este punto me refiero a ciertas medidas que son fundamentales y que son centrales para el enfoque de derechos. Por un lado, los estados tienen que adoptar política pública, tienen que adoptar planes donde justamente incorporen, planifiquen los modos, digamos, de hacer efectivos estos derechos, en particular en este caso el derecho a la alimentación adecuada. El comité y otros relatores han mencionado la necesidad de que los estados adopten una estrategia nacional para el derecho a la alimentación adecuada y que se encauce a través de una ley marco. La adopción de una ley es fundamental también para darle de alguna manera estabilidad, para darle institucionalidad a las medidas que adopta el Estado y también porque promueven, digamos, o aportan legitimidad social, legal y política. Y también contribuyen, digamos, a esta idea de que los derechos sociales, en este caso el derecho a la alimentación, no es un mero o no está, digamos, sujeta a la mera discrecionalidad del Estado, sino que debe ser adoptado a través, digamos, de política pública, de legislación que lo reconozca o que reconozca tal carácter. También otra cuestión fundamental es el hecho, digamos, o el deber de producir información que tienen los estados, ¿no? Y esta obligación, como decía antes, es una obligación de carácter inmediato. Los estados deben constantemente, ¿no? e inmediatamente, una vez que adoptan ese pacto internacional, deben producir información, deben relevar cuál es la situación en materia de acceso al derecho a la alimentación, deben hacer un diagnóstico preciso para justamente poder diseñar las políticas públicas acordes a esa situación. Por ejemplo, la relatora de alimentación hizo una visita en el 2018, publicó su informe en el 2019 e hizo un señalamiento sobre la falta de información adecuada y comprensiva sobre el derecho, sobre este derecho en Argentina, ¿no? Y recalcó, enfatizó la necesidad de que justamente el Estado produzca esta información como un insumo fundamental para poder reaccionar, digamos, y tomar las medidas de política pública adecuadas y efectivas. La otra cuestión que me parece interesante mencionar en relación a las obligaciones específicas en esta materia es que los estados tienen que adoptar medidas progresivamente de acuerdo al máximo de los recursos disponibles. Esta formulación de acuerdo al máximo de los recursos disponibles no solamente incluye recursos económicos, por supuesto que los incluye, ¿no? Y en este sentido hablamos tanto del gasto, pero también hablamos de los sistemas impositivos, pero también incluye recursos que no son financieros, digamos, o económicos, como la tierra, por ejemplo. Y entonces en este punto ya hemos mencionado la necesidad que en algunos casos los estados se van a enfrentar a realizar reformas agrarias justamente, ¿no? A partir, digamos, de esta formulación del máximo de los recursos disponibles, la tierra entra en consideración, ¿no? Y para efectivamente lograr que la población, digamos, acceda a este derecho, en muchos casos probablemente los estados tengan que adoptar reformas agrarias, sobre todo en América Latina. Un caso muy relevante en esta materia es el caso de las comunidades indígenas que se nuclean en la asociación La Cajonat. Es un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Argentina, muy reciente de este año, 2020. En ese caso se reconoce, o la Corte vuelve a reconocer el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, tal como ya lo viene realizando, digamos, en muchos casos anteriores. En tanto, digamos, la controversia en este caso se focaliza en la falta de seguridad jurídica brindada por el Estado al derecho a la propiedad. Pero lo que es quizás novedoso e innovador en este caso es que es el primer caso contencioso de la Corte en el que se pronuncia expresamente sobre los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua.
y a participar en la vida cultural a partir del artículo 26 de la Convención Americana. Posiciona, digamos, o en todo caso conceptualiza estos derechos como interdependientes y centrales para garantizar la vida de las comunidades indígenas del norte chaqueño en la provincia de Salta. ¿Sí? La alimentación, según la Corte, no significa solamente nutrición adecuada y apta para la preservación de la salud, sino que destaca el componente de la pertinencia cultural. Como dijimos antes, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales había mencionado este elemento, pero la Corte Interamericana en este caso lo reafirma, lo resalta, y entonces, digamos, establece que no es cualquier alimento, sino que la alimentación va a estar ligada a los usos y costumbres del sector poblacional del que estemos hablando, en este caso, o de que se trata, en este caso, a las comunidades indígenas. Y por otro lado, también menciona el componente de la accesibilidad, de la seguridad alimentaria, pensando en que este derecho debe ser garantizado para las generaciones presentes, pero también para las generaciones futuras. También habla o conceptualiza, introduce el derecho al agua y también lo menciona, digamos, la pertinencia cultural, ¿no? La necesidad de tener en cuenta los usos y costumbres de las comunidades indígenas para asegurar un efectivo acceso a este derecho. Por último, en cuanto al punto 4 de esta clase, la idea es conversar sobre qué tipo de modelo de política pública, qué tipo de modelo alimentario orienta, ¿no?, el derecho a una alimentación adecuada. Como dijimos antes, el enfoque de derechos, digamos, justamente otorga, provee ciertos lineamientos para, ¿no?, determinar qué modelo de política pública los estados deben adoptar. Y en ese sentido, el programa o el paradigma de la soberanía alimentaria sería, en todo caso, el modelo que los estados deberían adoptar para efectivamente garantizar este derecho, el derecho a la alimentación adecuada, con todos los componentes que mencionamos, digamos, anteriormente. Y este modelo se contrapone con el modelo actual, con el modelo agroindustrial dominante, ¿no? Este modelo agroindustrial dominante que es un modelo tecnológico impulsado básicamente por las corporaciones transnacionales, que está basado en el uso de semillas transgénicas, grandes cantidades de agrotóxicos y maquinarias, y en general pensados los alimentos, ¿no?, la producción de alimentos para el mercado externo. En general, digamos, hay un objetivo central de lucro, ¿no?, a partir de la mercantilización y de la comercialización de alimentos y su incorporación a las dinámicas especulativas de los mercados financieros internacionales. Como dijimos, este tipo de modelo está motorizado por las grandes inversiones del capital transnacional y genera una tensión evidente con otros modelos posibles, como decía antes, quizás basados en el concepto de la soberanía alimentaria, con el modelo, digamos, de agricultura familiar, campesina e indígena. Claramente en este momento este modelo de agronegocios, ¿no?, expulsa de los territorios a las pequeñas comunidades indígenas, a las pequeñas comunidades campesinas, de campesinos y campesinos. Y entonces, en principio, de acuerdo al derecho a la alimentación, es un modelo que debería ser abandonado. ¿Sí? Esto no lo digo yo exclusivamente, digamos, hay muchos organismos internacionales que en el último tiempo se han venido pronunciando en ese sentido. La relatora que yo mencionaba anteriormente sobre derecho a la alimentación ha dicho que, en particular, los estados deben promover la agricultura familiar,
la agricultura familiar campesina e indígena como un modo, digamos, de justamente garantizar el acceso al derecho a la alimentación adecuada. El modelo del agronegocio, digamos, no está justamente generando este acceso a la alimentación adecuada, ¿no? Desde la perspectiva de los derechos humanos, un sistema alimentario, ¿no? O la finalidad del sistema alimentario debe ser justamente la realización de este derecho a la alimentación adecuada, que todas las personas bajo la jurisdicción de un Estado, digamos, puedan justamente acceder y tener garantizado de manera plena este derecho. Para mencionar, digamos, algunos elementos de uno y otro modelo, ¿no? Por un lado, el modelo industrial o el modelo agroindustrial vigente, ¿no? Es un modelo que en general, como decíamos antes, se basa en o depende de ciertos distintos tóxicos, ¿no? Como justamente los fertilizantes, los plaguicidas, los fertilizantes, las semillas transgénicas. Y este uso, digamos, de este complejo tóxico tiene consecuencias devastadoras para los territorios y para la salud de las poblaciones, ¿sí? Por otro lado, existen otros modos de producir, ¿no? Como por ejemplo la agroecología, que permiten producir alimentos sin recurrir a este paquete, digamos, tóxico, y en armonía con la naturaleza y con la salud de las personas y de las comunidades. Este modelo agroecológico es de base campesina e indígena y depende básicamente de los agricultores y de las agricultoras. Y pone en el centro justamente la agricultura familiar campesina e indígena. También los modos de producción a partir de la pesca y de la caza, digamos, todos métodos de alguna manera tradicionales de producción de alimentos. Por otro lado, también el modelo de agronegocios genera una alta concentración de la intermediación y mayores costos, y a su vez también mayor producción de gases de efecto invernadero con las consecuencias ambientales que esto trae aparejado, ¿no? El modelo basado en la soberanía alimentaria propone la localización de los sistemas alimentarios, ¿no? Que los sistemas alimentarios estén en los propios lugares donde habita la gente, ¿no? Se genera de alguna manera un círculo virtuoso de producción local para el consumo local, y de esta manera se evitan las intermediaciones. Se acerca al productor con el comensal a través de distintas modalidades, como las ferias, las cooperativas de consumo, etcétera, etcétera. Y digamos, como consecuencia de esto también, en general, los precios tienden a ser precios justos, ¿no? Los precios que pagan los comensales, las personas, son precios justos y no artificialmente, digamos, incrementados por todas estas intermediaciones. Y se evitan los gases de efecto invernadero también. Otra cuestión también a mencionar del modelo de agronegocios versus el modelo de la soberanía alimentaria es que la tierra, el agua y las semillas son meros insumos, ¿no? Son meras mercancías que están sujetos a la oferta, sujetos a oferta y demanda de los sistemas o del sistema capitalista. Para el sistema o para el modelo, digamos, de la soberanía alimentaria, la tierra, el agua y las semillas son derechos fundamentales, son derechos humanos fundamentales que están íntimamente ligados, como ya mencionamos anteriormente, a la posibilidad, digamos, de garantizar el derecho a la alimentación adecuada. Son medios fundamentales para garantizar este derecho. El agua en particular, como mencionamos, es un bien común de la humanidad que ha sido reconocido como derecho humano fundamental de manera independiente, ¿no? Digamos, por sí misma, más allá obviamente de todas estas vinculaciones que tiene con los otros derechos y con el derecho a la alimentación en particular. Y debe estar puesta al servicio justamente de la producción de alimentos seguros, de alimentos sanos. La tierra, por otro lado, también para el modelo de la soberanía alimentaria debe estar en manos de quien la produce, ¿no? de quien genera justamente, la produce, digamos, y produce los alimentos en particular
para poder autoalimentarse y también alimentar a la comunidad, digamos, de cercanía. Esto trae aparejado la pregunta o la interpelación por quiénes son dueñas en todo caso, de la tierra, y entonces trae también a debate o al centro del debate, como ya mencionamos en distintas partes de esta clase, las posibilidades de llevar adelante una reforma agraria que justamente ponga en manos de quienes trabajan la tierra productiva. Otra cuestión fundamental tiene que ver con, vuelvo a mencionar, la igualdad y la no discriminación, y también en este modelo de soberanía alimentaria es fundamental generar políticas que generen igualdad entre los géneros, entre los sexos, ¿no? La igualdad entre hombres y mujeres. Este es también un núcleo central de este paradigma de la soberanía alimentaria. Para finalizar, entonces, el modelo de agronegocios, justamente, yo lo mencioné anteriormente, pero lo rescato ahora para ir terminando, pero justamente este modelo de agronegocios no ha producido la garantía del derecho a la alimentación adecuada, ¿no? Sino que el hambre ha aumentado, así como la malnutrición crónica. El país vive en emergencia alimentaria y entonces también el otro aspecto de este modelo son las enfermedades crónicas no transmisibles, justamente por el tipo de alimentación que llevan adelante los niños, bueno, las niñas, pero también, digamos, los adultos, con las consecuencias que ya mencionamos al derecho a la salud. Y entonces parecería que tenemos que pensar en justamente en implementar un modelo alternativo, ¿no? O hacer transformaciones transformaciones en las políticas públicas que sean adecuadas, ¿no? Y que justamente puedan dar respuesta a todos los elementos que mencionamos del derecho a una alimentación adecuada. Para finalizar, entonces, estamos ante una oportunidad para introducir cambios estructurales, tanto en América Latina como en nuestro país. Con todo lo malo que trajo la pandemia, también trae una oportunidad política justamente para repensar las políticas públicas, para repensar el modelo de desarrollo, ¿no? Y generar políticas y un modelo que vaya en dirección a generar sociedades más justas e inclusivas, mayor justicia social, tanto desde la política social como desde la política fiscal y desde el modelo alimentario y de desarrollo, con enfoques que sean diferenciales e interseccionales, tomando en cuenta el género, la diversidad sexual y la etnia y la raza. Espero que la clase les haya servido y les agradezco mucho a todos, a todas y a todes por su atención.